Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos preparándonos para el devocional de hoy día miércoles. Estamos próximos a comenzar. Si usted está ya listo para el mensaje, quiero que vaya buscando en la Biblia, que tenga su Biblia a la mano. Vamos a estudiar hoy el capítulo 6 de Hebreos, versículos del 1 al 2. Así es que, por favor, pues los que se van conectando a Zoom, ¿verdad? Lo pueden ir haciendo. Ya se les mandó el mensaje para poder penetrar al Zoom. Y esperamos que algunos hermanos que estaban acostumbrados a conectarse a través de Messenger lo hagan hoy para Zoom. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Para poner en las manos del Señor este tiempo. Allá los que me están viendo en Facebook, Dios les bendiga y buenas tardes, buenas noches. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Venimos delante de tu presencia para que nos ayudes, Señor, en esta noche. Que bendigas tu palabra, que es viva y eficaz. Y que nos ayudes a que cada uno de los que están viendo esta enseñanza, oyendo esta enseñanza, el Espíritu Santo les abre el entendimiento para que puedan discernir tu palabra. Atamos toda interrupción, todo espíritu de interrupción, de duda, de incredulidad, y declaramos que estamos victoriosos en Cristo Jesús. Entonces yo te quiero invitar. El tema, vamos a continuar con las enseñanzas doctrinales. El tema que vamos a desarrollar en esta noche, el tema se llama la doctrina de bautismos. Ya hemos enseñado el primer tema que enseñamos fue el tema del arrepentimiento y de las obras muertas. Después hablamos del tema de la fe y hoy vamos a comenzar en el tema de la doctrina de bautismo, y te voy a invitar para que vayamos al libro de Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 2. Dice la palabra de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos mismos versículos los quiero leer en la traducción en lenguaje actual. Siempre lo hago para que escuchen una versión diferente. La palabra de Dios en TLA dice así: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Entonces, quiero hablar un poquito del trasfondo de la epístola de los Hebreos. Hoy, este día, cuando estaba estudiando y preparando el mensaje, me distraía un poco mi espíritu en relación a cómo esta epístola de los Hebreos fue escrita en tiempos difíciles para los cristianos que vivían en Roma. Había demasiada persecución. Entonces mi espíritu estaba como inquieto, porque da la casualidad que ahora estamos viviendo tiempos también difíciles.
Y pues yo no quisiera hablar de eso. Hay gente que dice, ya estamos cansados de estar oyendo hablar cosas negativas, pero Dios nos da advertencias. Amén. Entonces, la epístola de los Hebreos, que no hay un autor definido en la Biblia que yo tengo, que yo estudio, el autor está sin designar. Y el tema del libro de los Hebreos es el pacto mejor, y fue escrita ahí por el año 69 después de Cristo. Entonces, ya lo dije, los creyentes en la época de esta epístola estaban sufriendo persecución y estaban desalentados, como está pasando hoy. Hay mucha gente que por muchas razones ya no está congregándose. Entonces, ¿qué hizo el autor de la epístola? Él les escribió para fortalecer su fe, la fe de los cristianos de esa época en Cristo, al explicar con cuidado la superioridad y finalidad de la revelación y la redención de Dios en Jesucristo. Porque quiero decirte algo, hermano. La palabra dice ahí, cuando David estaba en sus situaciones más difíciles, el Espíritu Santo lo inspiró y le dijo que escribiera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. La esperanza está en la Biblia, hermanos. Y cuando hayan momentos de incertidumbre, hayan momentos de desaliento, qué mejor herramienta que tenemos para recibir el oportuno socorro en nuestra debilidad. Entonces, el autor de Hebreos les demuestra que ya se han cumplido y se han hecho obsoletas las provisiones de redención de Dios bajo el antiguo pacto por la venida de Cristo, y que ya se han establecido un nuevo pacto mediante su muerte expiatoria. El escritor los estimula a mantenerse en su confesión de Cristo hasta el final, así como avanzar hacia la madurez espiritual y no volver a la condenación al abandonar su fe en Jesucristo. Quiero decir lo siguiente: eran judíos que habían vivido bajo la ley, pero llega la redención a ellos a través de Cristo. Ellos reciben la salvación, ellos reciben la promesa de vida eterna, pero en los momentos de más presión de la persecución, ellos quieren regresar a las costumbres anteriores, volver a la ley, porque ellos decían: nosotros podemos vivir bajo la ley, ya lo hemos hecho antes, pero ellos necesitaban ser asistidos para que su fe no menguara. Entonces, estos cristianos de esa época buscaban maneras de ser menos evidentes como cristianos. Declararse como cristianos en esos días ponía en riesgo sus vidas. Y yo pensaba cuando leía esta epístola que estamos acercándonos a esos días, por lo que debemos estar claros de vivir una vida de fe y no avergonzarnos del Evangelio, o pasar inadvertidos e incluso no congregarnos para que no nos miren que somos cristianos. Hay mucha gente que está haciendo eso. Bueno, aparte de eso, hay persecución en Estados Unidos. Hay lugares, hay estados donde las iglesias no se están reuniendo, no se están congregando. Entonces, la doctrina que yo voy a comenzar a enseñar este día no es una doctrina más importante que las otras, ya que está contemplada dentro de fundamentos doctrinales de la fe mencionada en el libro de Hebreos, que nombra 6 doctrinas que constituyen los principios fundamentales de la vida espiritual. Y es mi anhelo, es mi deseo,
que la Iglesia Semilla de Vida aprenda esto, sin quedarse solo en esto, sin quedarse en esta información o enseñanza, sino que buscar la madurez espiritual. Hay ciertos principios fundamentales que todos los creyentes debemos de entender. Esos principios incluyen, óyeme bien, amado hermano que me estás escuchando o amigo, la importancia de la fe, la insensatez de tratar de salvarnos por las buenas obras, el significado del bautismo y los dones espirituales y el hecho de la resurrección y la vida eterna. Pero quiero agregar algo más. El autor de Hebreos dice que para marchar hacia la madurez de nuestro entendimiento, necesitamos ir más allá de las enseñanzas, o sea, ir de lo elemental a una teología más completa para tener una mayor comprensión de la fe. Cuando el escritor dice que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no quiere decir que los tengamos en poco, ni mucho menos que los descartemos. Hay cristianos que todavía no se han bautizado porque recibieron a lo mejor una enseñanza incompleta. Por eso nosotros en Iglesia Semilla de Vida siempre vamos a estar trayendo algunos rudimentos, pero motivando a la iglesia para que avancen en su madurez espiritual. Ya hemos estudiado, les voy a traer un recordatorio de las enseñanzas pasadas, algunas doctrinas que se mencionan en el libro de Hebreos. Ya ustedes recuerdan que estudiamos la doctrina del arrepentimiento de obras muertas y dijimos que el arrepentimiento es el primer paso en la vida de un creyente. Cuando no se pone bien esa parte del fundamento, la construcción que se edificará sobre él será inestable. Todos debemos arrepentirnos sin excepción. Nadie es justo delante de Dios. Y quiero invitarte a que vayamos a otro versículo de la Biblia y en Romanos capítulo 3, versos 11 y 12, para afirmar esto que acabo de decir. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego, la siguiente doctrina que estuvimos estudiando fue la doctrina de la fe. Y dijimos que la fe es indispensable para vivir la vida cristiana. Y sin ella nunca vamos a poder agradar a Dios. Y por eso reforzamos esa afirmación con un versículo que está en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, voy a pasar a un tiempo para mencionar las diferentes clases de bautismos que han existido. Y voy a describir una clase de bautismos que fueron practicados por la generación de israelitas que salieron de Egipto y que, aunque no son aplicables a nuestro tiempo, pero sí tienen un simbolismo espiritual para nuestras vidas. Y el primer bautismo que quiero mencionar y hablar un poquito es el bautismo con Moisés. Y para ello quiero invitarte a ir a un versículo bíblico ahí en 1 Corintios capítulo 10 versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice entonces la palabra,
bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué queremos decir con esta afirmación bíblica? Voy a hablar un poquito breve lo que se refiere en la nube. Este bautismo tuvo su inicio cuando el pueblo de Israel salió de Egipto teniendo una duración de 40 años. Ustedes saben que el caminar del pueblo de Israel por el desierto, debido a su falta de fe y a su incredulidad, duró 40 años. Y quiero que vayamos a leer algunos versículos del capítulo 13 del libro de Éxodos, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí estamos hablando entonces a ese caminar del pueblo de Israel por el desierto. Y la otra expresión es en el mar. Este bautismo dilató solamente el tiempo que se tardó el pueblo en cruzar el Mar Rojo. Y hay una lectura ahí que quiero que hagamos en el capítulo 14 del libro de Éxodo, versículos 19, 21 y 22. Y dice la palabra de Dios así: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, este bautismo, el bautismo con Moisés, allí están dos aspectos: el bautismo en la nube y el bautismo en el mar. Entonces, vamos a hablar ahora de otro tipo de bautismos, porque como les dije, voy a estar hablando de algunas clases de bautismos para que aprendamos que no solo hay un tipo de bautismo, sino son varios. Voy a hablar del bautismo de Juan el Bautista. Dice la palabra en Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fue un bautismo que comenzó Juan el Bautista a hacer con los judíos previo a que el ministerio de Jesucristo comenzara. Entonces, una vez se manifestó públicamente Jesucristo, hasta allí terminó el ministerio de Juan, y ustedes saben que después fue sacrificado, ¿verdad? El gobernante de ese turno lo mandó a matar. Y bueno, era un bautismo diferente al bautismo que hacemos nosotros, aunque el elemento era el mismo, pero la diferencia es que ese bautismo fue exclusivo para el pueblo judío. Ahora el bautismo de inmersión que hacemos pues es para todo aquel creyente nacido de nuevo de cualquier latitud, de cualquier país. Ok, un tercer bautismo que voy a mencionar es el bautismo de Cristo. Y te quiero invitar a una porción bíblica que vamos a leer ahí en Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17. Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, otro tipo de bautismo más que fue exclusivo en este caso para Jesucristo, fue bautizado por Juan el Bautista, y obviamente es el tipo de bautismo que nosotros tomamos. Él nos dio el ejemplo, es una ordenanza que nosotros obedecemos, lo hacemos igual, nada más que nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente tipo de bautismo o clase de bautismo fue el bautismo de los discípulos. También los discípulos andaban bautizando. Y allí en Juan capítulo 3, versos 22 al 23, dice la palabra de Dios: pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. No hay mayores detalles que hablar, simplemente aprendiendo nosotros que era otro tipo de bautismo. Luego está el bautismo por o del Espíritu Santo. Allí en en 1 Corintios 12:13 y en Gálatas 3:27 dice lo siguiente: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el de Cristo. Y dice Gálatas: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella como una propiedad de Dios. Allí estamos teniendo una experiencia y siendo incorporados al cuerpo de Cristo. Amén. Luego está el bautismo en agua por inmersión. No voy a entrar en detalles porque en la próxima enseñanza vamos a hablar particularmente del bautismo en agua. Este bautismo es denominado bautismo cristiano y fue instituido a todos sus discípulos por Jesucristo, quedando establecida como una ordenanza. Está la ordenanza del bautismo por inmersión y está la Santa Cena o la Cena del Señor, que es otra de las ordenanzas que nosotros también honramos. Entonces, Marcos 16, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, sobre este bautismo, en la próxima enseñanza voy a enseñar cuestiones muy particulares del bautismo por inmersión, y yo pues obviamente estaré también invitando a algunos hermanos que todavía no se han bautizado en la iglesia para que tomen ese acto de obediencia y de fe. Entonces, hay otros bautismos. Quiero mencionar, por ejemplo, el bautismo de fuego. Amén, porque existe ese bautismo. Cuando Juan, en Lucas 3, versículos 16 y 17, responde Juan, le dice a las personas que está él participando, le dice: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego,
que nunca se apagará. Entonces, algunas personas cuando hablamos del fuego, y hay cantos que así dicen, que llamamos al Espíritu Santo a que traiga fuego, porque muchos creen que esto que estamos hablando del bautismo de fuego es sinónimo del Espíritu Santo en el creyente. Pero cuando estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que la frase fuego contiene la preposición y, que nos da la idea de la existencia de un bautismo diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Y Mateo capítulo 3 versículo 11 refuerza esto que yo estoy enseñando. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Y el último tipo de bautismo o clase de bautismo que existe es el bautismo de sufrimiento. Este bautismo que Jesús hacía mención era el bautismo del sufrimiento vicario. Este sufrimiento no es por uno mismo, sino por otros. Como el apóstol Pablo, que afligía y angustiaba por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ahí en Gálatas 4:19 él expresa lo siguiente: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, es un tipo de bautismo diferente, donde Cristo es el prototipo por excelencia de ese bautismo y teniendo la opción de desecharlo. Entonces dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén, hermanos. Entonces, esto es una enseñanza que estoy dando. Estamos hablando de varios aspectos y quiero ir casi finalizando ya la enseñanza, pero quiero decirte lo siguiente, amado hermano, amigo que me escuchan en Facebook. Si tú no te has bautizado en el bautismo en agua por inmersión, es importante y necesario que lo hagas y te comprometas como un verdadero cristiano a cumplir en obediencia el mandato de Cristo para que comiences a caminar como un discípulo de Cristo. Ahora, quiero preguntar, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los seguidores de Cristo? Jesús fue muy claro en definir el tipo de discípulo que deseaba. Por lo tanto, como cristianos, debemos cumplir con las características que Jesús deseaba de sus seguidores. Además, debemos aclararle a las personas que quieren seguir a Cristo lo que Él espera de ellos. Según Jesús, para ser su discípulo, es imperativo hacer lo siguiente. Y el primer punto que yo quiero mencionar o enseñarte es el que dice, que está escrito en Mateo 10:37, amar a Cristo sobre todas las cosas. Dice la palabra, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El otro aspecto imperativo para ser discípulo del Señor Jesucristo es permanecer en las palabras de Jesús. Y allí podemos leer en Juan 8:31 lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otro aspecto imperativo para permanecer como discípulo de nuestro Señor Jesucristo es negarnos a nosotros mismos. Y allí en Mateo 16:24 dice lo siguiente: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. También es importante tomar la cruz
Y Lucas en el capítulo 9, versículo 23, nos manda y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Entonces, hermano, es importante seguir a Cristo. Y Marcos 8:34 nos enseña cómo hacerlo y nos dice que debemos decir lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otro aspecto importante es renunciar a las posesiones. Un aspecto difícil de cumplir. Lucas 14:33 nos dice lo siguiente: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y en el último y séptimo punto dice: amar a nuestros semejantes. Juan 13:35 nos dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y finalizo con esto que voy a decirles en este momento. La marca de los seguidores de Jesús es el amor que profesan el uno por el otro. Un discípulo de Cristo no se identifica con solo asistir a una iglesia, cargar una Biblia o usar cierto tipo de lenguaje, sino por el amor a sus semejantes. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a sacrificarse por otros, al igual que Jesús lo hizo por ellos. Nuestra nueva vida, amados hermanos, comienza siendo parte del cuerpo de Cristo, y por medio del bautismo cristiano testificamos de esta nueva experiencia ante Dios y los hombres. Somos bautizados en el Espíritu Santo para que seamos testigos de Jesucristo con el poder, denuedo y señales de lo alto, llegando a la madurez y perfección a través de la experiencia continua del bautismo de fuego. Cada uno de nosotros tiene su función apropiada en la vida del creyente. Y de esta manera voy finalizando con esta enseñanza de esta noche, animándote, hermano, a ser fiel a Cristo. Es cierto que estamos pasando por adversidad, pero el Señor nos está animando que lo sigamos, que nos volvamos a Él y que seamos fiel al ministerio que Él está desarrollando en la tierra. Quiero agradecerte por haberte conectado en esta noche y quiero pedirle a la pastora que venga para orar. Vamos a estar orando, nos vamos a desconectar de Facebook, pero ella va a estar orando en este momento a través de, no sé cuántos se han conectado en Zoom, como era la primera vez, a lo mejor. Ok, entonces quiero que por favor venga la pastora, nos desconectamos por favor ahí en Facebook y vamos a tomar un tiempo